Padre Dios, Santo, misericordioso y amoroso, te damos muchas gracias por salvarnos y por permitirnos la esperanza verdadera del reino de los cielos. De verdad estábamos muertos, sin esperanza, sin salvación, cayendo al infierno cada día por el pecado. Pero el perfecto amor nos alcanzó por medio de la cruz y por medio del Evangelio de la gracia de Dios. Por tu gran gracia, por tu gran misericordia, ya ahora somos salvos, justos, santos y renacidos por medio del Evangelio de nuestra salvación. Por lo tanto, cada día te alabamos con todo nuestro corazón, te glorificamos con toda nuestra vida. Señor, muchas gracias también por permitirnos la iglesia, que es cuerpo del Señor. Señor, nos ha dejado aquí en la iglesia, que es el cuerpo del Señor, para que podamos permanecer en el Señor por medio de la iglesia y servir al Señor por medio de la iglesia. Así somos miembro del cuerpo del Señor, así somos miembro de la iglesia verdadera. Hoy aquí estamos, Señor, ante tu presencia, ante tu palabra, para que podamos escuchar y entender bien y practicar y vivir según tu voluntad. Señor, guía esta reunión. Y también oramos por los hermanos que no están aquí, para que puedan seguir adelante con nosotros siempre en la comunión. Señor, guía esta reunión según tu voluntad. Todo dejamos en tu mano poderosa. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Sí, vamos a buscar San Juan capítulo 2. San Juan capítulo 2, verso 1 al 3. Mari puede abrir la puerta. Abre. San Juan capítulo 2, verso 1 y al 3. Capítulo 2, verso 1 al 3 dice: Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, y la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Hasta ahí vamos a ver primero. Domingo pasado hemos meditado sobre la fiesta de las bodas del Cordero, ¿verdad? Hoy vamos a seguir aprendiendo un poco más sobre esta fiesta de las bodas del Cordero en el reino de Dios. Aquí estamos, ¿verdad? Como una fiesta de los salvos, de los santos, con Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo. Es fiesta, ¿sí? Compartiendo, ¿verdad? Amor y gozo y paz entre nosotros, salvos. Sí, se llama fiesta. Por eso la reunión de los salvos, ¿verdad? Es una fiesta. Por eso siempre estaremos en la comunión, ¿verdad? O sea, en medio de los salvos, que está gozo y paz y alegría abundantemente. Es así. Hay palabra, ¿verdad? Este contenido sería un señal, ¿verdad? Un señal, primer señal del Señor Jesucristo. Tiene significado, ¿verdad? Como primer señal. Dice aquí en Caná de Galilea, ¿sí?
Jesucristo y los discípulos fueron invitados a las bodas. Aquí está hablando también por qué Jesucristo vino al mundo, señalando algo, ¿verdad? Por medio de primera señal. Así Jesucristo hizo también como primera señal en la fiesta de boda. Por eso, así Dios ya preparó, ¿verdad? Esta fiesta de bodas de Cordero ahí en el reino de Dios y invitándonos. Es cierto, Dios está invitándonos a la fiesta de boda de Cordero. ¿Sí o no? Sí, es así. Entonces, nosotros somos convidados, invitados, ¿verdad? Y también escogidos, recibiendo esta invitación de Dios por medio de Jesucristo, por medio del Evangelio, de la gracia de Dios, ya fuimos invitados y también escogidos por medio de esta invitación. Jesucristo es la carta del amor, se llama, ¿verdad? La carta del amor. Así podemos entender y ver el amor de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y también se llama la carta de la invitación a la fiesta de bodas. Así es, Cristo vino al mundo para invitarnos, ¿verdad? Para llevarnos a la fiesta de las bodas de Cordero, que habrá, que ha de venir en el reino de Dios. Entonces, por lo tanto, nosotros, ¿verdad? Estamos contentos, muy contentos, ¿verdad? Y alegría. Tiene mucha alegría. Por eso, pensando sobre esta fiesta, siempre podemos pensar gozo y alegría. Mire, en la fiesta de boda hay tristeza, ¿no? ¿Verdad? Hay preocupación, ansiedades, ¿no? No piensa esto, ¿verdad? En la fiesta, es fiesta. Tiene que ser gozoso. Por eso, nuestra vida sería vivir, ¿verdad? En la fiesta de bodas. Vivir con el Señor como fiesta, gozoso. Por eso hoy vamos a pensar sobre esta vida cristiana, ¿verdad? Que tiene que ser gozoso, con mucha alegría. Así Dios está preparando la esposa de Cordero, es la iglesia. Dios está preparando la pareja del amor, ¿verdad? Que es la iglesia. La iglesia, ¿qué es la iglesia? Los salvos. Los salvos son la iglesia. Por eso los salvos ya tienen requisito de participar a la fiesta de boda de Cordero. Tiene potestad, ¿verdad? De participar en la fiesta de boda de Cordero en el reino de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya tenemos por medio de el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ya fuimos salvos, ya fuimos perdonados y lavados y vestidos. La Biblia dice, ¿verdad? Vestidos por la vestidura de la salvación, por el manto de la justicia. Así nos vistió Dios por la vestidura de la salvación. ¿Qué color tiene esta vestidura? Blanco, limpio, resplandeciente, muy brillante, ¿verdad? Algo así tenemos, cada uno ya tiene. Gozoso, ¿verdad? Asombroso. Así, el que no tiene esta vestidura de la salvación no puede participar en la fiesta de boda de Cordero. Así Dios nos vistió. Alguno piensa, ¿verdad? Que podría vestirse por sí mismo, según su manera, estoy vistiéndome. No, no es así. Dios nos vistió. Como eh,
túnicas de pieles, ¿verdad? Adán y Eva ya pecaron en el huerto de Edén comiendo del árbol de la ciencia y del bien y del mal, ¿verdad? En el principio, como hizo como vestidura de las hojas de higuera, pero esta vestidura, esta ropa de hojas, no sirve para cubrir su vergüenza, ¿verdad? Su pecado, ¿no? Se seca muy rápido y se cae. Por eso Dios hizo túnicas de pieles y les vistió a Adán y Eva, ¿verdad? Así podemos pensar que hacia Adán y Eva ya fueron perdonados, como cubierto, ¿verdad? Así por la vestidura de la salvación también. Así Dios nos vistió con esta vestidura de la salvación, con este manto de la justicia. Nos limpió. Somos limpios, ¿verdad? Por la palabra del evangelio de nuestra salvación. Así, hermanos, esta palabra tiene poder, ¿sí? Tu fe te ha salvado. Jesucristo siempre decía a los enfermos, tu fe te ha salvado. ¿Qué fe tiene? De la palabra, ¿verdad? De la palabra. Así, la palabra tiene mucho poder. Por eso, hermano, vamos a seguir confiando en la palabra de la salvación, no cualquier palabra. Si hay la palabra de la salvación, se llama el evangelio de la gracia de Dios. Busquemos Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1, verso 18. Isaías capítulo 1, verso 18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueron como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren lojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Sí, así Dios nos limpió, ¿verdad? Perfectamente. Por su sangre preciosa. Así tenemos una vestidura, una ropa de las bodas, ¿verdad? Del cordero blanco, muy blanca, limpia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Jehová dice, ¿verdad? Venid, dice Jehová. Así Dios quiere perdonarnos, ya nos perdonó. Ya Jehová deshizo, ¿verdad? Nuestras rebeliones, nuestros pecados, como niebla, ¿verdad? Como nube. Ya no existe nuestras rebeliones, nuestros pecados. Así Dios nos llama, vuélvete a mí. ¿Por qué? Porque yo te redimí, ya nos perdonó. Perdonándonos, ¿verdad? Ya nos llama, venid a mí. Aquí también Dios nos habla, venid. Vea, ¿verdad? Esta obra de Dios que hizo por medio de Jesucristo, que nos limpió perfectamente. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Sí, podemos decir que es el amor de Dios. Por eso, mencionando, ¿verdad?, sobre esta fiesta de bodas, ¿sí? Podemos recordar el amor de Dios, el amor de matrimonio a Jesucristo, nuestro marido, novio. Nosotros somos novia de Él. ¿Qué relación tiene entre Dios y nosotros? Amor, amor, gran amor. Por eso aquí en la Biblia dice, ¿verdad? A veces como padre, pero a veces dice como pareja, como novio, como su esposo.
Somos esposa de Él. Así Dios tiene mucho amor para con nosotros. Por eso confiando en este amor, ya tenemos libertad. Ya tenemos, ¿verdad? El amor de Dios. Le amamos a Él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Así le amamos a Dios. El que ha entendido bien sobre el amor de Dios, sí, por medio de Jesucristo, por medio de la cruz, puede amar a Dios con todo su corazón. Es cierto. El que ha recibido este amor puede amar a Dios, al que le ha dado este amor. Por eso, primero, nosotros siempre hay que pensar que debemos recibir algo de Dios. Hablando gozo y paz, primero hay que recibir de Dios. Esta paz y gozo no es del mundo, no son del mundo, sino de Dios. Entonces viene de Dios, hay que recibir, ¿verdad? Cada día. ¿Por qué no tiene? Por ejemplo, ¿por qué no tiene? Porque no está recibiendo, no ha recibido. Por eso, ya ahora, lo que debemos hacer sería amar a Dios, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque Dios nos amó primero. Primero Dios nos ha amado, nos ha permitido mucho amor. ¿Para qué? Para que podamos amar a Dios abundantemente. Es cierto. Hoy estamos aquí, ¿verdad? Alguno piensa, para dar algo a Dios. No. Primero debemos recibir algo, ¿verdad? Bendecido de Dios. Aquí estamos. ¿Por qué debemos estar en la comunión del sector y de cada grupo? Para como presentar algo a Dios, ¿no? Primero para recibir algo de Dios. Es cierto. ¿Qué puede dar a Dios? ¿Qué podemos dar a Dios? Nada. No somos nada. Así Dios quiere darnos siempre, ¿verdad? La bendición, mucho beneficio, paz y gozo. Aquí estamos también para recibir estas cosas bendecidas. En cada reunión, sí, compartimos, ¿verdad? Testimonio. Testimonio. ¿Qué quiere decir el testimonio? ¿Qué significa tiene el testimonio? Evidencia, ¿sí o no? Testimonio es evidencia. Testimonio es una prueba de la salvación y de la vida cristiana. Entonces, sí, vamos a presentar buen testimonio ante Dios y también ante los demás. Primero antes de los hermanos y también antes de Dios y antes de las personas que no han sido salvos. Sí, hay que presentar este buen testimonio. Esto es como un fruto también. El buen testimonio, ¿verdad? Es un fruto de la salvación entre como muchos frutos del Espíritu Santo. El amor es el primer lugar, el amor. Entre muchos dones, el amor es el primer lugar. ¿Me explico? Sí. Por eso, pensando sobre esta fiesta de boda, pensando sobre este gozo y paz que viene de Dios, siempre meditemos sobre este amor. ¿Por qué? Porque yo soy como esposa, novia de Él. Entonces, Él me ama mucho. Es cierto. Así Él entregó, ¿verdad? Su vida hasta la muerte por el amor de mí. ¿Sí o no? Es así. Por eso, sí, muy profundo este amor, muy ancho, ¿verdad? Por eso hemos aprendido también sobre el lino fino, limpio y resplandeciente. Cuando, cuando estamos en el cielo,
Dios, ¿verdad? Va a hacer una fiesta de bodas del Cordero en el reino de Dios con los salvos. Los salvos son esposa de Cordero. ¿Quién es el Cordero de Dios? Jesucristo. Jesucristo es nuestro esposo. Entonces, Él nos espera mucho. Él nos ama mucho. Así vamos a entender, ¿verdad? Vamos a sentirnos este amor. Entonces, este lino fino, limpio y resplandeciente se refiere a las acciones justas de los salvos, ¿verdad? De los salvos. Si tenemos una vestidura de la salvación, limpio, blanco y resplandeciente. Qué bendición, ¿verdad? Tenerlo y recibirlo. Pero aquel día del Señor vamos a presentar ante nuestro marido, nuestro esposo, ¿verdad? Esta ropa limpia, blanca, resplandeciente, según nuestra obra. Por eso, ¿qué quiere decir esto? ¿Sí? Hablando sobre nuestra vida cristiana, cómo debemos llevar esta vida nueva ante Dios, ¿verdad? Sí, limpiamente, por favor. Esperando esta fiesta de boda del Cordero que habrá en el reino de Dios pronto. Así, Señor, viene en el aire, dice, ¿verdad? En el aire, para arrebatar a su pareja, ¿verdad? Que es la iglesia. Si nosotros pecamos, ¿verdad? En este mundo, aquí en el mundo no hay un hombre perfecto que nunca peque. No hay tal hombre, ¿sí? Somos débiles. Aún tenemos también un deseo de la carne y deseo del mundo. Y viene una tentación fuerte de Satanás y del mundo. Por eso, la vida cristiana es una lucha, ¿verdad? Cuidando nuestro paso, guardando nuestro corazón, apartándonos del mundo y del pecado, dejando mi deseo, mi voluntad, mi camino, tiene que permanecer en el Señor, cuidando, ¿verdad? Bien su ropa limpia. Por eso Dios quiere guardarnos muy bien para que seamos dignos de la gloria de esta fiesta de bodas, para que seamos dignos de recibir esta gloria. Mire, una pareja del Señor, ¿verdad? De Dios glorioso. Entonces soy digno de recibir esta gloria o no. Sí somos dignos, ¿verdad? Por la gracia. Somos dignos. Pero también aquí habla sobre nuestra obra. Pensando esta ropa limpia, blanca de la salvación. Y también dice de las acciones santas de los salvos. Pensemos esto. Así Dios quiere darnos esta gloria, ¿sí? Según nuestra obra. Entonces, ¿cómo estamos? Sucio o limpio, ¿verdad? Dice más o menos. Pero sí, vamos a guardar bien, hermanos. Aquí hoy también estamos, por lo tanto, busquemos San Juan capítulo 17. San Juan capítulo 17. San Juan capítulo 17 es la oración de Jesucristo antes de que prenderan a Jesús. Casi, ¿verdad? Llegó como a punto de la muerte. Entonces, Jesucristo como última oración, aquí oró. Capítulo 17, verso 15. Vamos a ver verso 15 al 18. Dice,
No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santificarlos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Mira, aquí está hablando a los salvos, o sea, a los remanentes, los discípulos, ¿verdad? Las mujeres que seguían siempre al Señor Jesucristo. Muchos discípulos también seguían, permanecían, ¿verdad? Acompañaban al Señor Jesucristo. Entonces Jesucristo ya murió. Ellos pensaban, ya se fue, se va él, entonces ¿cómo hacemos nosotros? Pero aquí Jesucristo oraba por ellos, no para como abandonar, desamparar, ¿verdad? A ellos. Aquí está orando Jesucristo. Ya ahora también Jesucristo está orando. Entonces, por medio de su oración podemos entender la voluntad de Dios para los salvos que se quedan en ese mundo. ¿Para qué Dios nos dejó, verdad? Nos deje en ese mundo. Aquí dice, no ruego que los quites del mundo. ¿Qué quiere decir quitar? O sea, como llevar al cielo, ¿verdad? Inmediatamente. Llevar al cielo. Ha sido salvo, ya entró el Espíritu Santo. Sí, lleva a Dios, ¿verdad? Inmediatamente. Bueno, no habrá tentación, no habrá como lucha, no habrá sufrimiento del mundo. Qué bueno, pero no es voluntad de Dios. Por eso aquí dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Aquí está orando a Dios, a Padre Dios, para que los guardes, Señor Dios, los guardes del mal. Esto es la voluntad de Dios para los salvos. Por eso aquí en ese mundo tenemos tiempo y la vida, aunque estamos, ¿verdad? Sufriendo por algo malo de la vida y del mundo, pero vale la pena. Este tiempo vale mucho. Sí, los salvos tienen que valorar mucho este tiempo. No deben, ¿verdad? No debemos vivir como queremos. No, hay que aprovechar bien este tiempo. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por ella alcanzaron, dice, ¿verdad? Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Quiénes son los antiguos? Son salvos. Ellos tenían, ¿verdad? La misma fe que nosotros. Entonces ellos esperaban esta fiesta de bodas del Cordero. Ellos esperaban la venida del Señor, ¿sí? Murieron viéndole, ¿verdad? Saludándolo de lejos, confiando, ¿verdad? En esta palabra, de lejos. Entonces ellos también alcanzaron por la fe buen testimonio, dice, buen testimonio. Una evidencia de su salvación, una evidencia de su vida nueva. Ellos alcanzaron. Por eso siempre la fe acompaña al testimonio. La fe siempre lleva testimonio. Me explico. Por eso la Biblia dice, el cuerpo sin espíritu está muerto. No vale. La fe sin obra está muerta. No vale. Por eso, si tiene fe, siempre sale testimonio. Sí. Así Dios quiere guardarnos. Así Dios quiere llevarnos.
guiarnos según su voluntad. El que ha recibido esta salvación ya tiene el Espíritu Santo, ¿sí o no? Sí, tiene el Espíritu Santo. Siempre Jesucristo está orando por usted. Así Dios también nos permitió la iglesia, que es cuerpo del Señor. Por eso, ¿cómo Dios nos guarda? Aquí dice, como, sino que los guarde del mal. ¿Cómo nos guarda del mal? Por la iglesia, por medio de la iglesia, como rebaño santo. Una oveja, ¿cómo puede ser como guiado, protegido, verdad? Del mal. Por pastor, por rebaño. Tiene que permanecer en su rebaño con pastor. Si no hay pastor, como como esparcirá, ¿verdad? Todo. Entonces, sí, así Dios quiere guardarnos del mal en medio de nuestra vida cristiana por medio de la iglesia. Y también dice, verso 17, santificarlos. Aquí Jesucristo está orando, ¿verdad? Santificarlos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Mire, en medio de nuestra vida cristiana, Dios quiere santificarnos. Dios nos santificó por la sangre de Jesucristo, nos justificó. Esto es nuestra salvación, nuestra seguridad. Es cierto. Pero en medio de nuestra vida nueva, Dios nos santifica, nos justifica más. Haciendo, ¿verdad? Haciendo un trabajo de las esposas. Así es como una preparación de la esposa. Dios está trabajando, limpiando más, preparando más, ¿verdad? A la esposa para que sean dignos del tiempo de la fiesta de las bodas del Cordero. Así trabajando. Por eso, así Dios nos santifica también por medio de la iglesia aquí. ¿Sí? Por la palabra. Tu palabra es verdad. Recibiendo esta verdad, ya somos salvos, pero esta verdad nos santifica más y más por medio de la iglesia. Seamos dignos de recibir esta gloria. Vamos a obedecer así, ¿verdad? Vamos a presentar, entregar nuestro cuerpo, nuestra vida aquí en la iglesia para que trabaje Dios, para que limpie más Dios en medio de nosotros, para que justifique y santifique más a nosotros. Vamos a entregar, encomendar, ¿verdad? Nuestra vida sobre la iglesia. Así trabaja Dios. Bien. Y también 18 dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Por eso aquí sale también, ¿verdad? Un propósito de nuestra vida. ¿Por qué Dios nos dejó en este mundo? Señor, venga pronto, pero aún, ¿verdad? Dándonos un tiempo, una oportunidad, ¿de qué? De ser enviado al mundo. ¿Para qué? Para anunciar buena nueva. Para llamar, ¿verdad? A los que no están en el Señor a la comunión con el Señor. Así Dios está llamando al mundo por medio de los salvos. Es cierto. Esto es nuestro trabajo. Cada uno tiene su trabajo. Sí tiene que trabajar en ese mundo, pero nuestro trabajo real es predicar. ¿Sí o no? Es así. Anunciar ese evangelio. Así Dios nos dejó. Es cierto.
Entonces, el que no tiene buen testimonio, ¿cómo puede anunciar? Cuesta. El que no está limpio, preparado, ¿cómo puede anunciar este evangelio a los demás? Es difícil. Por eso la Biblia nos hace aprender, ¿verdad? Y entender muchas cosas para que seamos dignos y limpios y ordenados. Es cierto. Por medio de la oración de Jesucristo como última, podemos entender la voluntad de Dios. Dios quiere guardarnos del mal y del mundo y limpiándonos, como santificándonos más, preparando, ¿verdad? Preparándonos, quiere enviarnos al mundo. Esto es el propósito de la vida de los salvos. Por eso ocupamos, ¿verdad? Los salvos, buen testimonio, buen testimonio. Es muy importante, ¿verdad? Llevar bien nuestra vida cristiana digna. Primero, vamos a permanecer aquí. ¿Por qué? Fuera de aquí no hay manera. Por eso siempre estaremos, ¿verdad? Con los salvos. San Juan 15, capítulo 15, verso 2, dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. La vid, ¿verdad? La vid verdadera es Jesucristo. Pámpano es rama. Los pámpanos son ramas, ¿verdad? Del árbol. La vid es árbol de uvas. Entonces, un pámpano, una rama que no permanece en la vid, se seca rápido, ¿verdad? No puede hacer nada. Entonces, aquí dice, lo quitará, dice. Algunos piensan, ¿verdad? Viendo este verso, así puede perder la salvación. No, no es así. Capítulo 17, hemos escuchado, ¿verdad? Así, no ruego que los quites del mundo. O sea, quitar del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Llevar al cielo. También tiene significado. Entonces, el que no permanece como en la iglesia consumiendo su tiempo en vanidad, ¿qué puede hacer él? Aunque ha sido salvo. Nada. Entonces Dios lo lleva. ¿Qué quiere decir esto? Muerte. No moriré, ¿verdad? Sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Las obras de Jehová. No moriremos. No vamos a morir pronto, no. Vamos a trabajar, ¿verdad? Y como anunciar este evangelio, contar sobre las obras de Dios. Por eso, como quitar, lo quitará, dice, ¿verdad? Quiere decir que es disciplina de Dios también. Es todo pámpano que en mí, dice, ¿verdad? El pámpano que está en el Señor es del Señor. Ya ha sido salvo así, pero no permanece en el Señor por medio de la iglesia, viviendo, ¿verdad? Consumiendo su tiempo, su vida en vanidad, Dios lo lleva. Pero nosotros ya vamos a permanecer primero aquí en la iglesia, tratando de, ¿verdad? No pecar, tratando de vencer contra el mundo, contra el pecado, creciendo en la fe y en la obra de Dios, ya vamos a llevar buen fruto, buen testimonio. Esto es la voluntad de Dios, ¿sí? Para nosotros, ¿verdad? Por eso, si Dios nos hace vencer contra el mundo y contra el pecado por medio de la iglesia. Aquí, ¿verdad?
si Dios quiere ver este fruto de los salvos. Así Dios nos limpia por medio de la palabra, por medio de la comunión. Es cierto. ¿Para qué? Aquí dice, para que lleve más fruto. Ah, sí, Dios quiere ver fruto. Entonces yo tengo que llevar fruto. ¿Pero cómo? Permaneciendo aquí solamente. Mire, este fruto, si podemos pensar, es mío. No, es de árbol, ¿sí o no? Soy ramas, nada más. Permaneciendo aquí, si el árbol de la vida lleva fruto, su fruto es suyo, no de nosotros. La salvación tampoco, el fruto tampoco. Por eso, ¿qué ha hecho? Nada, solamente permaneciendo aquí en el Señor, estamos. Es bíblico. Hay que dejar mi orgullo, ¿verdad? ¿Qué está haciendo? Nada, solamente aquí, obedeciendo, escuchando. Dios lleva fruto por medio de su vida. Obedecemos con corazón humilde también, distinguiendo, ¿verdad? Del mal. Separados del Señor, nada podéis hacer. Por eso, hablando sobre este gozo y paz, ¿cómo viene? Sí, por la palabra. ¿Cómo viene? Sí, por medio de árbol de la vida. Es fruto, ¿verdad? Viene del árbol. Viene por la iglesia. Por eso, el primer señal que realizó Jesucristo fue convertir el agua en vino en una fiesta de bodas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Mire, el vino se refiere al gozo. El vino, ¿verdad? Se refiere a la sangre de Jesucristo, también gozo, alegría, es vino. Un placer, ¿verdad? Un gran placer. Así Dios quiere darnos. Por medio de primer señal de Jesucristo podemos entender el propósito de la venida del Señor. ¿Por qué vino Jesucristo? Sí, para darnos este gozo, este placer. Es cierto. Aquí estamos en la fiesta de bodas. ¿Sí o no? Sí. Nos gozamos, nos alegramos, ¿verdad? Nos regocijamos. Es así. Entonces, entre muchos testimonios, entre muchas evidencias de la salvación, ¿verdad? El primer lugar es gozo y paz. ¿Sí o no? Es así. Aunque estoy sufriendo, ¿verdad? Pero debemos ser gozosos. Debemos estar gozosos. Confiando en el Señor, confiando en la palabra de Dios. Esto es buen testimonio, gozo y paz, alegría, un placer, ¿verdad? Es buen testimonio de los salvos. Miren, esta fiesta de bodas que hubo en Caná de Galilea ya se acabó vino. Dice, ¿verdad? Se acabó, se terminó el vino. ¿Qué quiere decir esto? A gozo del mundo ya se acaba rápido. Sí, está hablando, ¿verdad? Gozo del mundo, alegría del mundo. Un borracho se alegra, ¿verdad? Cantando. Es del mundo, pero ese gozo de los salvos viene de Dios. Incomparable, ¿verdad? Por eso aquí está comparando gozo del mundo y gozo de Dios, gozo del reino de Dios. Así es que vino a
esta tierra, ¿verdad? Ese mundo para restaurarnos el gozo y alegría de gran manera, en gran manera. Por eso un salvo tiene que llevar bien siempre ese gozo, tiene que guardar bien ese gozo en su corazón, por favor. Así, por medio de la salvación, Dios nos recuperó este gozo, ¿sí o no? Alegría y placer, ¿sí? Nos gozamos, nos como disfrutamos esta vida, ¿sí? Es digno. Primero, Jesucristo, salvándonos del pecado, ¿verdad? Y del mundo y de la condenación, nos hizo como estar gozoso. Por medio del pacto de esta fiesta de bodas del Cordero, nos hizo estar gozoso. Por eso la Biblia dice, ¿verdad? Está siempre gozoso. Está siempre gozoso. Entonces, si hay algo, ¿verdad? Terrible en la vida, si hay algo, ¿verdad? Feo, fatal de la vida, pero ¿cómo puede estar siempre gozoso? En el Señor, en el Señor, ¿verdad? Regocijaos en el Señor siempre, dice. Regocijaos, ¿en dónde? En el Señor siempre. Otra vez digo, el apóstol Pablo dijo, otra vez le digo, regocijaos, regocijaos. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a vencer, ¿verdad? Contra tristeza, vamos a vencer contra un como obstáculo de la vida por la fe, permaneciendo en el Señor. Eso, diferente, muy diferente que el mundo. Por eso, este gozo y alegría es buen testimonio de los salvos. Si no tiene en su corazón muchas preocupaciones, ansiedades, ¿verdad? Y dolor, hay que dejar. Hay que buscar una manera, ¿verdad? Cómo yo puedo recibir este gozo. Viene de Dios. ¿Cómo viene? De Dios. Viene por la palabra. Viene por la iglesia. ¿Por qué? La iglesia es el cuerpo del Señor. Siempre viene mucha bendición, beneficio de cabeza a su cuerpo. Sí. Por eso, así viene por la iglesia. Busquemos Salmo 97, verso 11. Salmo 97, verso 11. Salmos. Noventa y siete, verso 11. Dice, luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. A luz. ¿Qué quiere decir luz, verdad? O sea, sí, como hay la luz, rayo del sol brillante, pero aquí está hablando la luz de la verdad, la luz de la vida. Sí. Entonces aquí dice, a la luz de la vida, la luz de la salvación está sembrada para el justo. Sembrada, ¿qué quiere decir sembrar? A Dios, como tiró, ¿verdad? Como una semilla. La luz de la vida y alegría y gozo, así como esparció Dios sobre todo el mundo. ¿Para quién? Aquí dice, para el justo. Sí, para el justo. Los que no han sido salvos no pueden entender esta luz, esta alegría. Dios está, ¿verdad? Tirando y sembrando
esta luz cada día, luz de la vida, luz de la verdad, nosotros sí vamos a cosechar, ¿sí o no? Vamos a recibir. ¿Por qué? Ya Dios lo sembró, lo esparció para los salvos. Alegría para los lectos de corazón. Entre los salvos, algunos ya tienen un corazón recto, bueno, ordenado. Pero otros, ¿verdad? Tal vez no. Entonces, aunque ha sido salvo, no está preparado, listo, limpio, le cuesta recibirlo. Por eso nosotros sí vamos a ordenar nuestra vida, porque si Dios nos da siempre cada día ese gozo y alegría, ¿verdad? La luz de la verdad. Sí, los salvos, los justos tienen que recibir. Por eso la fe es recibirla y disfrutarla. Esto es la vida cristiana. Recibiendo, ¿verdad? Y disfrutar. Aprovechar bien, gozosamente. ¿Me explico? Qué bonito esto. Pero el que está en el pecado, el que está en desobediencia, solamente preocupándose, ¿verdad? En tristeza, en dolor solamente. ¿Cómo puede? Es difícil. Por eso vamos a dejar, ¿verdad? Nuestro pensamiento, nuestra voluntad, solamente tratando de permanecer en la comunión, esperando esta bendición, esperando esta alegría y gozo, el placer de Dios. Es cierto. Vamos a cosechar, ¿verdad? Y a aprovechar. Alegrémonos en la esperanza del cielo. Alegrémonos también en ser invitados al banquete de bodas, ¿sí? Aunque no tenemos nada, pero ya somos salvos, ya tenemos esta vestidura de la salvación, ya tenemos el requisito y potestad de entrar al reino de Dios por el evangelio. Sí, alegrémonos en esta salvación. Gozámonos, ¿verdad? En la vida eterna. Por eso aquí en la Biblia sale mucha alabanza, no por la vida del mundo, ¿no? Qué triste, ¿verdad? La vida del mundo, la vida mundana, la vida pecaminosa. Qué triste, qué duro. Pero si Dios sembró la luz de la verdad, la luz de la vida, Dios sembró, tiró, ¿verdad? Alegría y gozo para los salvos. Vamos a recibir. ¿En dónde? Aquí. Es cierto. Solo es imposible. Busquemos Habacuc capítulo 3. Habacuc capítulo 3. Habacuc capítulo 3, verso 17. Capítulo 3, verso 17 al 19. Es una alegría, ¿verdad? De los salvos. Un buen testimonio de los salvos. Aquí dice Habacuc 3, 17. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no dan mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada,
y no haya vacas en las corrales. Con todo yo me alegraré en Jehová. Con todo esto malo, ¿verdad? Aquí no sale bendición del mundo, no hay nada, nada, nada. Pero dice, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. Entonces, sí, eso es un buen testimonio de los salvos, ¿verdad? Aunque no tengo nada, ¿sí? Yo estoy en el Señor, me alegro mucho en el Señor, en Jehová. Me alegro mucho, ¿verdad? Por la salvación preciosa. Ya recibimos esta ropa de la salvación, vestidura de la salvación. Hemos recibido también ropa de la fiesta de las bodas de Cordero. Ya somos dignos, así, ante Dios, por la palabra, por la gracia de Dios. Así vamos a buscar esta alegría, ¿verdad? Y gozo y el placer, ¿verdad? En medio de la palabra, a través de la iglesia, sí, hermanos. En el mundo no hay, pero ¿qué está buscando, verdad? En ese mundo. ¿Por qué está triste? ¿Por qué está como débil? ¿Por qué? ¿Por qué está preocupado? Hay que pensar, ¿por qué? ¿Por qué? Ah, sí, por las cosas del mundo. Entonces no vale. ¿Por qué está sufriendo? Desobedeciendo o pecando, ¿verdad? ¿Sí? Va a sufrir más. Pero los salvos tienen que recibir este gozo y alegría a través de la palabra, a través de la iglesia. El que ama el dinero no se saciará del dinero. El que ama, ¿verdad? Un deseo de la carne no se saciará de este deseo de la carne. Nunca, jamás. Pero ese gozo permanente, ¿verdad? Eterno, viene de Dios. Salmo 68, verso 3 dice, los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Los justos. Así Dios sembró esta alegría y gozo para los justos, para los salvos, pero muchos no están recibiendo, triste, no es digno. Mire, un justo tiene que vivir alegremente, gozosamente, ¿sí o no? Aunque no tiene nada, como este hombre, ¿verdad? Abacú, él no tenía nada, pero me alegraré, dice, me gozaré en Jehová. Esto es la vida de los salvos. Y también nos alegramos por los hermanos, nos alegramos, nos gozamos por la iglesia. Es cierto, por eso, Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 20 dice, vosotros sois nuestros gloria y gozo. Vosotros, ¿quiénes son? Salvos. Tesalonicenses salvos. Vosotros, ¿verdad? Salvo, ¿verdad? Son mi alegría, mi gloria. A los hermanos, a mi gloria y mi gozo. Es así. ¿Qué quiere decir esto? La gloria de la iglesia.
el gozo de la iglesia, ¿sí? Es una vida muy, muy digna por medio de la iglesia. Por eso nosotros debemos esforzarnos para guardar bien este gozo y alegría. ¿Por qué? Porque se va por cualquier cosa, se va. Nosotros debemos guardar bien. Se pelean en la casa, en su trabajo, como el matrimonio. Puede guardar gozo y paz y se va. ¿Sí o no? Si viene una ira, una cólera contra algunos, viene, ¿verdad? Estas cosas, ya se va su paz y gozo, llevando en su corazón una ira, cólera, un odio, ¿verdad? Contra algunos. Si puede llevar gozo y paz. Mentira. Es mentir. Por eso, así, yo tengo que llevar bien este gozo y paz en mi corazón. Entonces, si viene una ira, ¿verdad? Cólera, hay que dejar. Yo no, ¿no? Si viene, si yo lo tomo, ya se va, ¿verdad? Mi gozo. ¿Cómo? Por eso hay que dejar rápido, rápido. Una avaricia también. Avaricia del mundo trae, ¿verdad? Muchas cosas, ¿verdad? Avaricia del dinero también. No puede llevar gozo y paz en su corazón con esta avaricia del mundo. No. Si viene el pecado en su corazón, se va muy rápido gozo y paz. Es problema, ¿verdad? El gran problema. Por eso nosotros debemos llevar bien nuestro paso y nuestro camino y también nuestro pensamiento dignamente. Busquemos Salmo 51. Salmos 51, verso 11. Salmo 51, verso 11. Este salmo, ¿verdad? Es como una oración de rey David. El rey David tomó una mujer, ¿verdad? De Urías. Este hombre Urías era un soldado, como un siervo muy fiel con rey David. Este soldado, ¿verdad? Siervo Urías tenía una mujer, su esposa, ¿verdad? Se llama Betsabé. Entonces, este David ya la tomó, esta mujer, como suyo. Pero esta mujer tenía a su marido, ¿verdad? Entonces, David lo envió a la guerra más adelante, ¿verdad? Para que muriera ahí. Para que tenga, ¿verdad? Tranquilo esta mujer. Entonces, con esta avaricia de esta mujer, como Betsabé, él mató a su marido. Ya cometió un adulterio, ¿verdad? Embarazada. Ella estaba embarazada. Entonces, para cubrir este pecado, también lo mató. Y después, ya, Dios lo sabe todo, ¿verdad? Dios envió profeta Natán y le indicó y juzgó, ¿verdad? Sobre su pecado. Aquí sale su oración, su confesión, su arrepentimiento ante Dios. Y dice 11, ¿verdad? 11 dice, no me eches delante de ti y yo no quites de mí tu Santo Espíritu y vuélveme
el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Sí, Dios daba mucha bendición a David, al rey David. Sí, rey David también siempre consultaba con Dios, preguntando a Dios, ¿verdad? Siempre. Y obedecía. Muy bien. Pero llegó a este punto y se cayó en el pecado, ¿verdad? Sí. Rey David era muy fiel, muy fiel. Se gozaba mucho, ¿verdad? Dios también con él. Hablaba con él, siempre. Pero llegó a este punto, ya se cayó en el pecado, ya se fue gozo y paz, ya no tiene más. ¿Qué tiene que hacer? Arrepentirse, pidiendo a Dios, ¿verdad? Perdón, no para ir al cielo, sino para que pueda recuperarse, ¿verdad? Esta relación con Dios. Tiene que arrepentirse. ¿Qué quiere decir esto? Dejar estas cosas malas de su vida y seguir adelante según la voluntad de Dios. La Biblia dice, a Dios lo perdonó a David de su pecado. Ya lo perdonó, ¿verdad? Sí, pero venía mucha disciplina de Dios. Murieron muchos hijos, ¿verdad? Perdió sus mujeres también. Mucho dolor, ¿verdad? Esto, viéndolo. La muerte de sus hijos, pérdida de sus mujeres. Ya fue perdonado, pero tiene que recibir esta disciplina de Dios duro, muy dura. Por eso, hermanos, nosotros debemos tener temor a Dios, ¿verdad? También sobre esta disciplina de Dios. No es fácil, no es ligera, duro. Por eso alguno está sufriendo por la disciplina, ¿verdad? Tiene que soportar aquí. Tiene que recibir aquí. Algunos se salen por la disciplina, por sufrimiento. No es digno. Hay que recibir con paciencia, ¿verdad? Con el amor también aquí, por favor. Ya sé como pecó algo, ¿verdad? Tiene que recibir disciplina de Dios, es cierto. Pero aquí, por favor. Es obediencia también. David siempre llevaba en su corazón, ¿verdad? Ese gozo y paz. Él era un gran cantor. Sí, siempre alababa, ¿verdad? Con instrumento, músico. Buen cantador. Eh, pero ya se perdió. Por eso aquí pide a Dios, vuélveme el gozo de tu salvación. Vuélveme, Señor, el gozo. Aquí primero él pedía, ¿verdad? A Dios el gozo. Señor, vuélveme ese gozo de mi salvación. Entonces hasta el gozo de la salvación ya perdió. ¿Sí o no? Qué terrible, ¿verdad? Mire, por eso nosotros, pensando este gozo, un salvo sin este gozo puede vivir. Es duro. Viene los domingos, pero sin gozo es duro. ¿Cómo puede predicar a su familia sin gozo? Es duro. Como obligatorio. No, no funciona muy bien esto. Sí podría predicar así, ¿verdad? Pero no mucho fruto. ¿Cómo podemos vencer contra el mundo, contra el pecado, sin este gozo, sin esta alegría? Es difícil. El que no tiene este gozo en su corazón
no tiene sabiduría. ¿Qué tiene que hacer? No sé, confundido. Por eso se equivoca también, por falta de este gozo. Este gozo siempre lleva, ¿verdad? Acompaña la sabiduría. Por eso la Biblia dice, Romano 14, ¿verdad? Verso 17. El reino de Dios no es comida ni bebida, es la justicia, ¿verdad? Sino la justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ah, esto es el reino de Dios. Si tiene el reino de Dios, ¿sí? Los salvos tienen el reino de Dios ya, ¿verdad? Permitido. Pero, ¿qué es el reino de Dios? La Biblia dice, la justicia de Dios, paz y gozo. Así vamos a guardar, hermanos, ese gozo. Hay que recuperarse también, hermanos, poniendo mucha atención en la palabra y en la comunión. Primeramente, ¿verdad? Hay que buscar al reino de Dios y su justicia. O sea, el gozo de Dios y paz de Dios hay que buscar primero. ¿Cómo viene? Por medio de la iglesia y por la palabra. ¿Sí? Por la palabra. ¿Dónde está esta palabra? Aquí, en su iglesia, en su cuerpo. Vuélveme, Señor, el gozo de tu salvación, el gozo de mi salvación. Espíritu noble, me sustente. Entonces, pensando este pecado de David, ya se perdió, ¿verdad? Este gozo. Y tampoco puede recibir el poder de Dios por este pecado. El Espíritu Santo se entristece y se preocupa, es cierto. Busquemos Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, verso 30. Efesios capítulo 4, verso 30. Dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Efesios 4:30. No contristéis al Espíritu Santo de Dios. Entonces, los salvos podría contristecer al Espíritu Santo, entristecer al Espíritu Santo. La Biblia dice, sí. ¿Cómo? Desobedeciendo, ¿verdad? Viviendo rebelde y pecando. El Espíritu Santo se entristece, se preocupa por nosotros. Es el amor, ¿verdad? El amor. Aquí habla sobre el día de la redención. El día de la redención se refiere al rapto, como llevar, ¿verdad? A los salvos en el aire. Así dice, ¿verdad? Con el cual, con el Espíritu Santo de Dios, ya fuimos sellados para el día de la redención del cuerpo. Así nosotros estamos esperando este día de redención, ¿verdad? Sí. Dios viene, Dios viene. La Biblia dice, no apaguéis el Espíritu Santo, no apaguéis. Entonces algunos salvos pueden apagar el Espíritu Santo. Sí. No para decir que podría perder la salvación, no, sino un salvo podría perder su vida cristiana sin Espíritu Santo. Entonces Dios lo lleva, Dios lo quita.
¿Qué le sirve, verdad? Esta vida nueva. Qué terrible es como hablar esto. Pero si hay este caso aquí en la Biblia. Por eso nosotros, sí, vamos a seguir adelante diligentemente y honestamente, sí, permaneciendo en la comunión, por favor. Parece, ¿verdad? Muy simple y sencillo, como asistir a la iglesia, o sea, asistir a la comunión, ¿verdad? A ver, no viene. ¿Por qué? Yo tengo compromiso. No viene. Parece, ¿verdad? Fácil, sencillo, simple, no pasa nada. No es así, hermanos. Es importante. Permanecer siempre diligentemente y honestamente en la comunión con Dios por medio de la iglesia, por medio de la reunión y comunión con los hermanos. Se aparta de la palabra, se aparta de la iglesia, se entristece, ¿verdad? El Espíritu Santo. ¿Cómo se llama esto? Sí, desobediencia. Desobediencia. Entonces David, ¿por qué pecó, verdad? Él vivía muy bien, fielmente. ¿Por qué pecó? La Biblia explica también esto. Busquemos segunda de Samuel, capítulo 12. Segunda de Samuel, capítulo 12, verso 9. Segunda de Samuel, capítulo 12, verso 9. Dice, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? ¿Qué dice? ¿Por qué tuviste, verdad? Natán, aquí está como regañando, ¿verdad? Al rey David. ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Jehová? Y pecó. Haciendo lo malo delante de sus ojos, a Urías, Eteo, heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Así, ¿por qué pecó David, rey David, verdad? Aquí dice, porque tomó en poco. Él tomó, ¿verdad? En su corazón en poco la palabra de Jehová y pecó. ¿Qué quiere decir en poco? En poco. En otra versión dice menospreció. Menospreció la palabra de Jehová, dice. Entonces, ¿qué quiere decir pecar? Menospreciar a la palabra de Jehová. No estoy leyendo en poco, en poco. Dice, ¿verdad? Así podemos decir en poco, un poco. Mire, así viene el pecado. Así viene tentación. ¿Por qué el rey David pecó? Aquí tuviste, ¿verdad? En poco la palabra de Jehová. Es problema. Algunos escuchan, ¿verdad? Esta palabra como la palabra de un hombre. No pues, hermano. La sabiduría es dar a la palabra del Señor la mayor importancia en nuestro corazón. Esto es la sabiduría de Dios. Así la palabra de Dios es el más importante para mí, en mi vida. La palabra de Dios es más importante. ¿Por qué quiere venir aquí? Para escuchar la palabra de Dios, ¿sí o no? ¿Es así? ¿Por qué? ¿Cómo quiere participar en la comunión?
para entender la palabra de Dios, para entender la voluntad de Dios. ¿Sí o no? Es así. Por eso, hermano, debemos acercarnos cada día a la palabra del Señor. Hay que leer la Biblia, ¿sí? Diligentemente, ¿verdad? Sí o sí. Siempre debemos valorar la reunión y comunión también. Valorar mucho. Y también debemos llenar, ¿verdad?, en nuestro corazón de la palabra de Dios. Ya volvemos a Noa capítulo 2. San capítulo 2, verso 7. Señor Jesucristo, ¿verdad? Convirtió el agua en el vino. Y primer señal de Jesucristo nos explica, ¿verdad? ¿Por qué vino Jesucristo, verdad? Invitándonos a la fiesta de las bodas del Cordero que ha de venir en el reino de Dios. Y explicando sobre este gozo. ¿Cómo puede recibir este gozo? San Juan 2, verso 7. Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces le dijo, sacad ahora y llévalo al maestresala. Y se lo llevaron. Entonces, ¿cómo mandó Jesucristo, verdad? A los siervos, llenad, dice, llenad estas tinajas, como cántaro, ¿verdad? Cántaros de agua, dice, de agua. Y la llenaron hasta arriba. Es importante, ¿hasta dónde? Hasta arriba. No más o menos. Dice, llenar, dice, llenar. Y se convirtió, ¿verdad? Estas aguas en vinos. Generalmente, siempre hay cántaros en la fiesta para lavar, ¿verdad?, sus manos y para como utilizar este agua. Por eso, 6 cántaros estaban, ¿verdad? Habían ahí, pero también sí tiene que tener, o sea, sí tiene que tener aguas, estos cántaros, pero no estaba lleno. Por eso Jesucristo le dijo, llenar. ¿Qué quiere decir esto? Así más o menos tiene este cántaro, agua. ¿Por qué? Cántaros de agua. Siempre hay ahí. Estaba ahí para lavar algo. Sí, pero Jesucristo dijo, llenar. Hasta arriba. Sí, este agua se refiere a la palabra de Dios, ¿sí o no? Siempre la palabra de Dios. Capítulo 3. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Tiene que nacer de nuevo de agua y del Espíritu. ¿Qué es el agua? Muchos dicen bautismo. No es bautismo. Sí, el bautizo tiene mucho significado y sentido muy importante. La muerte de Jesucristo y su resurrección. Pero también el agua generalmente explica a la palabra de Dios. Entonces, sí, cántaro, ¿verdad? Tinajas se refiere a la vida de los hombres. O sea, Dios formó nuestro cuerpo, ¿verdad? Adán y Eva, ¿cómo? Con polvo de la tierra. Esta tinaja, ¿de qué hacen? De polvo, ¿verdad? Polvo de la tierra. Así, esta tinajas se refiere a la vida de los hombres. Está vacía, muerta, esta vida, y llenando con otro, ¿verdad? En su vida, con otro del mundo, de su deseo, llenaba. Nunca se sacia.
nunca se llena. Pero Jesucristo dijo, ¿verdad? Según su palabra, llenar hasta arriba. Se refiere a la palabra de Jesucristo, llenando en nuestra vida, en nuestro cuerpo, esta palabra se convierte en la bendición. Se convierte en alegría. Se convierte en gozo. ¿Me explico? No como más o menos. Yo estoy leyendo, pero la Biblia dice llenar, por favor. Vamos a probar, ¿verdad? Vamos a llenar en nuestra vida, en nuestro cuerpo, con esta palabra. Agua. Sí, vamos a ver cómo Dios trabaja en medio de mi vida. Cómo trabaja. Entonces, primero hay que probarlo llenando en nuestra vida de la palabra. ¿Y cómo trabajaría, verdad? Dios en medio de nuestra vida. Pruébelo, hermanos. Esperando un gozo y paz también en nuestro corazón. Es una buena manera. Pero lo lee, lo busca. ¿Cómo puede hallar ese gozo que viene por la palabra? No más o menos, ¿verdad? Hasta arriba. Suficiente. Hoy estamos llenando suficiente, creo. Así. En cada reunión, sermón de miércoles, también vamos a llenar siempre. Buena oportunidad de llenar. No vamos a perder, hermanos. Así viene la alegría y gozo. Así la palabra tiene el poder. Recordemos esto, hermanos, siempre. Así viene esta palabra por medio de la comunión y por medio de la iglesia. Salmo 37, por último. Salmo 37, verso 4. Verso 4. Ya. Tenemos. Vamos a leer juntos. Vamos. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate, ¿verdad? Hay que llevar este gozo y paz según la voluntad de Dios. Dios va a cumplir nuestro deseo, nuestra voluntad digna, ¿verdad? Nuestras peticiones. Así podemos llevar buen fruto. Espero que se regocijen en el Señor y vivan en gozo y paz a través de la palabra del Señor Jesucristo cada día. Ya vamos a orar juntos y terminemos. Padre Dios, Santo y Misericordioso, te damos muchas gracias por permitirnos este tiempo ante tu presencia y llenarnos también de esta palabra preciosa. Muchas gracias, Señor. Y Señor, haznos siempre fiel en la palabra, con la palabra cada día, para que podamos gozarnos y alegrarnos en medio de nuestra vida a través de la palabra del Señor. Señor, guía nuestra vida, nuestro camino según tu voluntad cada día. Así queremos seguir adelante, creciendo en la fe y en la obra del Señor Jesucristo. Muchas gracias, Señor, por todos. Todo dejamos en tu mano poderosa. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.